Para muchos de nosotros, la antigua Roma es un lugar muerto, extraño, lleno de vidas perdidas y mitificado en las películas. Esta es la realidad. Hace 2000 años, Roma fue la ciudad de moda. Y durante 600 años, la capital del mundo. Una ciudad llena de vida, moderna y sin límites. Una ciudad llena de muerte, donde matar es un espectáculo de masas. Una ciudad llena de escándalos, donde todo vale. En el siglo XXI creemos vivir en lo más alto de la civilización humana. Somos los constructores de las grandes ciudades, los primeros centros globales de poder, prosperidad y placer. Creemos que nadie puede superar nuestra capacidad de diversión, que nada puede compararse a nuestra salud, riqueza y sofisticación. Si creen que todo esto es nuevo, se equivocan. Hace 2000 años, los romanos ya lo tenían. Las oportunidades que Roma ofrecía eran ilimitadas y su estilo de vida fabuloso. Acompáñenme hasta el siglo I después de Cristo. Y descubran la verdadera y moderna realidad de la vida en Roma. Vidas llenas de oportunidades y peligros. Lugares oscuros, sucios y abarrotados. Una ciudad en la que todo se hace a lo grande. Embárquense en un viaje lleno de revelaciones y sorpresas. Les mostraré cómo los romanos cambiaron la historia de la humanidad y dieron forma a nuestra vida actual. Los romanos nos legaron los bikinis, la calefacción central, la comida rápida, el agua corriente, los centros comerciales y el hormigón. Cambiaron nuestras leyes, idiomas y literaturas. Y nos enseñaron el significado de la guerra total. En las próximas semanas veremos cómo las legiones imperiales conquistaron a todo aquel que se les puso por delante. Les mostraremos las vidas llenas de oportunidades, poder y tentaciones de las mujeres romanas. Y cómo, para una, el amor tuvo consecuencias fatales. Y descubriremos que 1/3 de la población vive en propiedad de otros. Son esclavos. Algunos son gladiadores, otros juguetes sexuales o contables o profesores. Pero tras varios siglos de dominio, la poderosa Roma va a ser desafiada. Y amenazada por la enfermedad, la decadencia y la muerte. Pero toda esa diversión aún está por llegar. Nuestra historia empieza en la antigua Roma, hace casi exactamente 2000 años. Son los albores del imperio. Comienza un nuevo milenio y la esperanza de los romanos. Una nueva era de gloria. Roma es segura, tranquila y próspera. Una ciudad bulliciosa, llena de vida, con fama por ganar y fortunas por hacer, pero solo por aquellos que sepan cómo. Sigamos a estos dos hermanos, Tito y Marco. Dos típicos romanos de 25 años en plena flor de la vida. Creen saber cómo hacerse ricos, pero para ello tienen que comprender que antes necesitan madurar. ¿Descubrirán el secreto del éxito en la antigua Roma?
o les pasará por delante de las narices. Roma no es solo una ciudad avanzada a su tiempo, sino que está plagada de gente con las mismas preocupaciones que ustedes. Dónde vivir, qué comer y cómo divertirse. Hace unas semanas los chicos tenían algo de dinero gracias a la pequeña herencia que les dejó su padre, muerto el año pasado. Y como todo joven de cualquier época, no necesitan que les digan cómo pasarlo bien. La antigua Roma está llena de lugares que recibirán gustosamente su dinero. Mercados repletos de mercancías de todo el imperio. Lugares donde divertirse y comida que devorar. Los romanos nos pasamos el día haciendo cosas que les impresionarán y les divertirán. Mientras los romanos se vayan en público, en privado todo está permitido. Los chicos pueden gozar del sexo sin pudor en un burdel, por menos de lo que cuesta una copa de vino. Y no son oportunidades lo que falta en una ciudad de 1 millón de habitantes. Sorprendentemente, habrán de pasar 18 siglos antes de que Londres alcance esa cifra. Se convirtió en el lugar que todos consideraban el mundo civilizado. Una ciudad que el mundo no había visto antes por su grandeza y magnitud. La Roma antigua es una ciudad fácilmente comparable con Nueva York, Londres o Hong Kong en todos los aspectos. Mientras los chicos exploran la ciudad, descubren en el horizonte enormes edificios. Conocen templos majestuosos y disfrutan de los enormes recintos deportivos que ridiculizan a los de hoy en día. En el circo tienes las carreras de cuadrigas, el equivalente a la Fórmula 1. También puedes ver a los gladiadores luchando sobre la arena. Es como un partido de fútbol, o más bien un sangriento partido de rugby. Es un mundo moderno en muchos aspectos. Los edificios de Roma solo son comparables con las mayores estructuras modernas. Haría falta acudir a las torres de Foster, al Empire State quizá, a la Torre Eiffel. Roma está llena de cosas así. ¿Cómo se las apañaron para construir todo esto mucho antes de que apareciesen la electricidad y las técnicas de construcción modernas? Es una gran hazaña. Y Roma es más que una ciudad. Es la capital del mundo. El corazón de un imperio de 50 millones de personas que acabaría extendiéndose desde el sur del Sáhara hasta Escocia al norte y Siria al este. Roma cambió el mundo para siempre. Los 47 países modernos que algún día dominaron los romanos conservan las huellas de su prolongado poder. Calles pavimentadas de cientos de kilómetros de longitud. Grandes templos y enormes anfiteatros y acueductos que llevan la vida a los desiertos de África, Arabia y a través de Europa. Este poderoso imperio y sus gentes alimentan a la insaciable ciudad. Llegaban a Roma desde todos los rincones del mundo conocido. Y una vez allí se quedaban impresionados. Nunca habían visto nada igual. Era una gran ciudad, en todos los sentidos. Al igual que Nueva York hoy, Roma es tan rica que arrastra a gente de todas partes en busca de una nueva vida. Gente como Tito y Marco, que de hecho ni siquiera son romanos. Son inmigrantes, otra clave del éxito de Roma. La ciudad es un lugar abierto y cosmopolita, y como muchos inmigrantes, a los chicos les motiva el éxito. Pero la línea entre el éxito y el exceso es muy fina. Los jóvenes son vistos como gamberros en potencia hasta los 25. Abusan del sexo, abusan de la bebida. Todo lo hacen en exceso. Tanto placer puede acarrear problemas, incluso en Roma. Tito ha iniciado una relación amorosa. Nada raro si no fuese con una mujer casada. Mala idea.
ha roto uno de los mayores tabús de Roma: acostarse con la esposa de un ciudadano romano. El emperador ha decretado que el marido engañado puede matar al adúltero sin ser castigado. Tito haría bien en tener cuidado. Y para complicar aún más las cosas, se han quedado sin dinero. Si quieren salir adelante, tendrán que dejarse de fiestas y esperar que se les ocurra un plan. Es el año 14. Es época de paz y eso significa prosperidad. A chicos como Tito y Marco les espera un futuro prometedor. Han tenido suerte de nacer en esta época porque durante la mayor parte del siglo pasado el imperio vivió en el caos absoluto. El origen de todo es una historia de traiciones, matanzas y sangrientas guerras civiles. Aunque participasen figuras como Julio César, Antonio y Cleopatra, es especialmente la historia de un chico joven. Tenía 19 años y se llamaba Octavio. Octavio siempre tenía una apariencia tranquila. Tenía los ojos vivos y brillantes. Parecía como si proyectasen una deslumbrante radiación divina. Unos 50 años antes de que nuestros chicos llegasen a Roma, Octavio se disponía a cambiar el mundo y el curso de la historia. Su ascenso al poder se inició con una muerte, la de Julio César, asesinado porque, como dictador de Roma, había roto la regla sagrada por la que nadie podía controlar la ciudad. Octavio era el hijo adoptado y heredero de César, y juró vengar el asesinato de su padre. Cuando tenía 19 años, contraté a las legiones para luchar contra los hombres que habían matado a mi padre. Las dos grandes fuerzas rivales de Roma se encontraron en las llanuras de Europa del Este. Las legiones lucharon entre ellas por el control de Roma y el imperio. ¿Conseguiría el joven Octavio triunfar, ganar la ciudad y conquistar el mundo? Hace 2000 años, Roma era la ciudad más grande del mundo y todos querían formar parte de ella. Pero desde la muerte de Julio César se convirtió en el objeto del deseo, el premio de una sangrienta guerra civil que desgarró al Imperio Romano. Las legiones se enfrentaron por el control del mundo conocido. En un bando, el joven Octavio, heredero del asesinado Julio César. En el otro, los poderosos senadores, los asesinos de César. Después de dos grandes batallas, las fuerzas de Octavio triunfaron. Durante los años siguientes, convertiría sus victorias en un creciente control sobre Roma. Pero todavía quedaba un obstáculo entre él y la dominación total: el gran general Marco Antonio y su poderosa aliada y amante Cleopatra, reina de Egipto. La lucha entre Marco Antonio y Octavio es una de las más grandes de la historia del mundo. En la época eran los dos hombres más poderosos del mundo. Era inevitable que se enfrentasen. Tras años de crisis y estancamiento, llegó la batalla definitiva. Finalmente, Octavio consiguió una victoria total, por tierra y por mar. Antonio y Cleopatra huyeron. Al igual que George W. Bush en la guerra de Irak, Octavio envió a su maquinaria militar a Egipto. Sus legiones aplastaron las defensas de Cleopatra, que, al igual que Saddam Hussein, pronto se desmoronaron. Roma lo barrió todo a su paso, y el poderoso Egipto dejó de ser libre. La victoria dejó un reguero de muertes. Marco Antonio se suicidó.
Cleopatra murió por la mordedura de una serpiente. Y los dos hijos de Marco Antonio fueron asesinados para evitar que se vengasen de Octavio en el futuro. Así que, después de tantos años de guerra civil, Octavio trajo la paz a Roma y fue venerado por ello. La gente le pide a Octavio que se ocupe de todo, porque le ven como un líder divino que va a solucionar todos los problemas. Lo tenía todo, tenía un control total, hasta el punto de que se permitió ir al Senado de Roma y decir: quiero entregar mis poderes, quiero entregároslos a vosotros. Por supuesto, tal y como había planeado, el Senado le obligó a conservar el poder y además le concedió el título Augusto, el majestuoso. El Senado no quería más guerra civil. Aquello había durado más de una generación, habían muerto muchos de sus familiares y había sido un caos. Por lograr la paz, Augusto recibió el mejor de los premios. Se convirtió en el primer emperador, el líder absoluto de la ciudad y de su imperio. Y menudo imperio construyó en las 4 décadas posteriores. Como había hecho en Egipto, conquistó el resto de España, grandes áreas de Alemania y los Balcanes. Estableció fronteras que durarían más de 400 años. Augusto convirtió a Roma en la capital del mundo conocido. Los romanos tenían la creencia absoluta de que controlaban el mundo en tiempo y espacio. El emperador era el líder del mundo, del mismo modo en que hoy el presidente de los Estados Unidos es el que controla el mundo. Augusto ha expandido y controlado con éxito el Imperio Romano durante más de 4 décadas. Gracias a él, Roma aún rebosa poder y prosperidad. El mundo romano había quedado desgarrado por la guerra civil y de repente apareció la paz. Y la prosperidad que la acompañó provocó un auge de todo el imperio. En la ciudad, el hombre de la calle, como Tito o Marco, busca aprovecharse de esta buena época. Para ellos, solo importa cuánto dinero tienen en el bolsillo. Y en este momento, no tienen ninguno. Hay la posibilidad de ascender socialmente si logras suficiente dinero. Todo se mide por la riqueza. Y ahí es donde entra el tema del enchufe. Cada mañana, al amanecer, los chicos se ponen sus mejores togas, el traje de negocios de Roma. Su padre les hizo prometer que presentarían sus respetos a su amigo Piso de forma educada. En Roma, si quieres tener éxito, necesitas un protector. Todo hombre con ambición tiene uno, un ciudadano de estatus elevado que mueve los hilos en su nombre. A cambio, el cliente ofrece un servicio leal. Nuestros chicos tienen suerte con su protector. Lucio Calpurnio Piso, un rico y poderoso senador. El protector es alguien bien colocado, alguien que concede favores, pero que, a cambio de ellos, espera ciertas cosas de sus clientes. Es un poco como en El Padrino. Si tienes un problema, acude a mí y ya me lo devolverás en el futuro. Piso es un pez gordo en Roma, y Tito y Marco tienen mucho que ganar si se cobijan a su sombra. Su protección es una cuestión de poder. Por eso a nuestros pobres amigos no les queda otra que esperar su turno.
Quizás, si esperan, y esperan tanto, es porque cuando necesitaban su ayuda, Tito estaba por ahí divirtiéndose. Piso ha oído el rumor de que Tito ha usado sus encantos con demasiada libertad con una casada. El adulterio es un delito muy grave, y Tito podría ser condenado a muerte, pero por suerte Piso le perdona. El padre del amante de Tito es uno de sus principales rivales. Aún así, Tito haría bien en guardar la toga puesta cuando esté con mujeres casadas, si no quiere líos. Con 25 años ya deberían haber madurado. Se espera que estén listos para el matrimonio, para ser gente estable en lugar de generar tanto caos. Piso perdona por esta vez la indiscreción, pero tiene una misión para ellos, una manera de medir su valía. Les va a dejar administrar uno de sus bloques de pisos, pero tendrán que subir el alquiler si quieren sacar tajada. ¿Cómo vivimos la mayoría de nosotros, los romanos de la calle? Seguro que creen que la mayoría tiene una enorme villa de mármol en un olivar. Pues se equivocan. La mayoría vivimos en pisos de alquiler mal construidos. Con este panorama, no debería extrañarles que pasemos tanto tiempo en el Coliseo y en los baños. Hay unas 50.000 torres o ínsulas como esta en Roma, frente a menos de 2.000 casas. Es una pocilga digna del tercer mundo. Eran lugares muy poco acogedores. Los bloques de pisos en Roma eran famosos por su facilidad para venirse abajo. Eran viviendas muy peligrosas y al mismo tiempo atestadas de gente. Los pisos reflejan la brecha social de Roma. En el primer piso encontramos algunos apartamentos de lujo. Tienen esclavos y probablemente varias habitaciones. En Roma, solo los muy ricos tienen casas. Pero para los que viven en los pisos superiores, la vida es muy diferente. Cuanto más arriba esté la vivienda, más pobre es la gente. Puede haber una familia por habitación. Apenas había servicios sanitarios, eran condiciones miserables. Es posible que esto nos resulte familiar hoy en día. Pisos abarrotados con alquileres ridículos, donde muy pocos pueden permitirse comprar y la competencia es feroz. Para los dos hermanos, los nuevos caseros, propiedad equivale a beneficio. Siempre que logren arrancárselo a los inquilinos de piso. Puede que necesiten amenazarles con echarlos a la calle, pero a Tito y Marco les saldrá muy rentable. Entre piso y piso queda tiempo para un tentempié. En Roma se vive deprisa. Y hay tiendas de comida rápida en cada esquina. Pero Roma es también una ciudad de monumentos épicos. En los últimos 40 años, Augusto ha transformado radicalmente el centro de la ciudad. Entre las cochambrosas viviendas, grandes maravillas que impresionen a los ciudadanos. Quería que todos supiesen que era poderoso, que era impresionante. Por eso construía esos enormes edificios a escalas gigantescas, como nadie los había visto antes. Roma se convierte en una ciudad en construcción, en la que cada monumento es una maravilla. En la época de Augusto, hasta un tercio de la población estaba implicado en la construcción.
Y en el corazón de todo, Augusto reconstruyó el foro, la enorme plaza central de la ciudad. Lo pavimentó y lo adornó con estatuas y arcos triunfales. Construyó muchos templos nuevos, los mejores para celebrar su victoria sobre los asesinos de César. Y a estas grandes estructuras, nuevas y antiguas, les hizo un lavado de cara. Sus fachadas fueron pulidas y pintadas. Augusto se jactaba de que había llegado a una Roma de ladrillo y la había hecho de mármol. A los romanos les encantaban los mármoles chillones. Los pulían para que brillasen y reluciesen. Y usaban tanto oro como podían. Es probable que ahora lo veamos como algo hortera, pero ellos lo hacían para impresionar. Pero los romanos tienen otras preocupaciones más básicas, como echar un trago. Tito y Marco han ganado hoy algo de dinero y se pueden permitir una noche de fiesta. Los bares de Roma, como todos los bares, son lugares para beber, apostar y ligar. Pero también para ponerse al día. En Roma, los rumores son noticias. Y las calles rebosan de cotilleos, medias verdades y escándalos imperiales. El tema que está en boca de todos es la salud del viejo, el emperador Augusto. La ciudad está llena de bustos y estatuas que le representan joven y vigoroso. Una imagen cuidadosamente elegida, pero la realidad es muy diferente. En realidad, Augusto tiene 75 años. Una edad extraordinaria para un mundo en el que la mayoría muere antes de los 50. Por aquí se dice que está en las últimas. Según algunos, ya ni se interesa por las vírgenes que cada noche le traen a la cama. Parece que el emperador ya no es tan potente en todos los aspectos. Impotente, que no omnipotente. Al fin y al cabo, ¿quién le trae esas vírgenes? Su mujer. Cuando era anciano, apenas veía por el ojo izquierdo y tenía los dientes podridos. La gente no sabía lo bajo que era hasta que alguien se ponía a su lado. Esta es la realidad de Augusto, no el mito. La verdad es que al emperador le queda poco. Muchos ciudadanos solo le han conocido a él como gobernante y creen ciegamente en que mientras él viva habrá paz. Y temen lo que pueda suceder cuando no esté. Y como primer emperador, Augusto está decidido a elegir a su sucesor y crear una dinastía. Lo veía como una oportunidad de convertir el gobierno de Roma en un negocio familiar. Y su obsesión era fundar una dinastía que perviviese más allá de su muerte. Es importante para todo monarca producir pronto un heredero para dejar esa sensación de dinastía que va a continuar. Y lo primero que necesita una dinastía es un heredero masculino. Pero Augusto no tiene hijos, solo una hija, Julia. Así que la utiliza para conseguir un heredero. Augusto casa deliberadamente a su hija con una serie de hombres para elegir a su sucesor. Daba igual lo que la pobre Julia pensase. Se trataba de la dinastía y el futuro. Para no perder tiempo, Augusto casa a su hija con 14 años. Pero su marido muere. Su segundo marido era tan viejo como su padre y ella lo odiaba.
El matrimonio era poder, decidía las dinastías políticas. En la antigua Roma, el matrimonio no tenía nada que ver con el amor. Aunque tuvieron 5 hijos, solo uno sobrevivió hasta la edad adulta. Cuando el marido número 2 murió, Augusto obligó a Julia a casarse con Tiberio, el hijo de su mujer. A pesar de ser el hijastro de Augusto, Tiberio no tenía derecho al trono a no ser que se casase con Julia. Pero para ello debía divorciarse de la mujer que amaba y soportar a la hija del emperador para siempre. Pero para Augusto, asegurar la sucesión lo era todo. Julia no es más que un objeto. Julia contraatacaba de la única manera que podía, buscando el placer en sus amantes. Juzgaba su poder y privilegio por la autoridad que le otorgaba para pecar. Y creía que podía hacer cuanto quisiera. Y se pasaba el día de cama en cama. Literalmente no paraba. Todo el mundo cotilleaba al respecto. ¿Con quién está ahora? ¿En dónde está? ¿Qué está haciendo? Solo tenía amantes cuando estaba embarazada. Algo muy inteligente, pero estaba embarazada a menudo, así que tuvo muchos amantes. Su intimidad se volvió cada vez más pública y peligrosa. Si consideramos que la función de Julia era producir herederos, entonces está claro que para Augusto sus relaciones adúlteras tenían implicaciones para el control futuro de Roma. Hasta que se pasó de la raya, o al menos eso cuenta la historia. Una noche Julia llevó a sus amigos y amantes al foro. En el corazón público de la gran ciudad de su padre, se dio el gusto de hacer una orgía. Por si fuese poco, uno de sus amantes pudo haber sido el hijo del enemigo más antiguo de Augusto. Se dijo que incluso planearon asesinar al emperador. Si el asunto ya era sabroso de por sí, los rumores de un complot contra su padre eran dinamita. La visión alternativa al escándalo sexual es que hubiese además una conspiración contra Augusto, que uno de los amantes de Julia intentara hacerse con el poder del imperio. Augusto no pudo soportar tanto y se vengó de inmediato. Ejecutó a uno de los amantes de Julia y desterró a los otros 4 para siempre. Julia también fue exiliada a una isla remota de por vida. La sucesión residía en Julia, así que su eliminación crea un problema para la sucesión. Estamos en el año 14 y Augusto agoniza. El trono de Roma está en juego. El puesto de líder del mundo queda vacante. Pero hoy Tito y Marco tienen otras preocupaciones más acuciantes. Su camino hacia la fortuna y el respeto está en peligro. Su bloque de pisos se ha incendiado. Fuego en Roma. Los 2 chicos, Tito y Marco, están desesperados. El bloque de pisos del que obtenían su dinero está en llamas y el pánico se apodera de las calles. Lejos del drama y a salvo en su palacio de la colina, el emperador Augusto es ya un anciano. No podrá vivir para siempre. Tampoco puede apagar el fuego. El fuego es la maldición de Roma. Esos edificios se desplomaban y ardían. La gente estaba en peligro por los incendios que asolaban lugares tan densamente poblados. Y es donde vivía la mayoría de los romanos. Las calles se llenan de mujeres aterrorizadas, dando alaridos, de ancianos y niños desvalidos. Algunos escapan por el miedo, otros se quedan paralizados.
Como primera ciudad moderna del mundo, Roma tiene cuerpo de bomberos o algo parecido. Pero los llamados vigiles son más policías que bomberos de élite. De ningún modo piensan arriesgar su vida por la propiedad de otros, con consecuencias devastadoras. En una noche, Tito y Marco lo han perdido todo: sus ingresos y su hogar. Invertir en inmuebles es un riesgo muy elevado en la ciudad y no tanto fuera de ella por los incendios. Los incendios pueden liquidar todos tus recursos. Los hermanos pueden empezar de nuevo si consiguen dinero y en abundancia. En el siglo XXI, estar fuertemente endeudado es el pasatiempo nacional. Pero en la antigua Roma no hay dinero de plástico. Solo importa a quién conoces. Los chicos acuden desesperados a su protector, Piso, un rico y poderoso senador. Para financiar su estilo de vida de playboys, deben convencerle de que son una apuesta segura, de que solo pensar en gastar, gastar y gastar no es suficiente. El protector es en cierto modo un banco. Si te da el dinero o no, ya es otra cosa, porque es un favor que puede que te haga o no. Después de muchas súplicas y negociaciones, Piso decide darles casi todo lo que necesitan para reconstruir los pisos, pero el resto tendrán que conseguirlo ellos. También se puede acudir a un cambista y pedir un préstamo a corto plazo. Los préstamos alcanzaban tasas de interés altísimas, como las tarjetas de crédito de hoy. Ya tienen el dinero, pero ¿a qué precio? 20% de interés. Estos banqueros. Pero a ellos no les importa. Con el dinero en el bolsillo ya tienen algo que celebrar. Es lo que los romanos llaman la octava hora del día, la hora de relajarse. Primera parada, los baños públicos. Uno de los miles que hay en Roma. Además de la higiene, también está el ejercicio. La lucha le sirve para alardear de fuerza y agilidad. Y tras la otra puerta, se bañan las chicas. No se va a los baños, tanto por motivos de higiene como por razones sociales y estéticas. Es agradable ir y estar con los amigos. El siguiente paso de una noche por la antigua Roma es una tradición eterna: la bebida. El fuerte vino romano ha de ser rebajado, pero es dulce y barato. La bebida los lleva inevitablemente al burdel, antes que a ningún otro sitio. Los calienta aún más de lo que ya están. En este aspecto, Roma es igual que Ámsterdam o Bangkok. Parece haber un burdel en cada callejón. Cada sábado es como una despedida de soltero. Un rato de placer cuesta menos que una barra de pan. Por suerte, no es ninguna vergüenza que a un ciudadano lo vean aquí. A no ser que tanta bebida haga que no pueda rendir o pagar. Tras ser rechazados, los chicos aún tienen ganas de líos y quieren dejar su huella en la noche. A pesar de su pobre actuación de hoy, a Tito le gusta registrar sus proezas sexuales para la posteridad. Aquí me tiré a muchas chicas. Justo encima hay una prueba de que Piso tiene muchos enemigos. Piso, marica, Augusto te ha jodido. Eso significa problemas. Muchos problemas. Los vigiles, bomberos a tiempo parcial, refuerzan también la seguridad nocturna.
Y ahora necesitan castigar a alguien para no meterse en líos. Marco y Tito deberían calmarse, si les queda algo de sensatez. Los vigiles, los matones de Augusto, dominan las calles por las noches y no les preocupa quién es inocente o culpable. A ellos les han pegado y les han dejado ir. Esta es su última oportunidad. Piso cree que lo han insultado y le suelta una buena bronca. Su diatriba era justo lo que necesitaban. Los dos niños mimados al fin maduran. Ahora se dedican a la reconstrucción de los pisos, sin olvidarse de ganar dinero. Han cobrado de más a tanta gente que en pocos meses podrán devolverle el préstamo a Piso. Y con beneficios. Abundantia, la diosa de la fortuna, ha vuelto a hacer de las suyas. Estos chicos saben jugar a esto. Creedme, las palabras correctas en los oídos correctos sirven de mucho en Roma. Tito y Marco han logrado salir adelante. Su generación se ha beneficiado de la paz ganada por Augusto. Pero sus hijos y nietos no lo tendrán tan fácil. Finalmente, el emperador Augusto muere. Es proclamado Dios y venerado por la paz y la prosperidad que trajo a la ciudad. Una paz y una prosperidad que están a punto de acabarse. Al emperador le sobreviven su hijo adoptado, Tiberio, su hija exiliada, Julia, y el hijo de esta. ¿Y qué es lo primero que ocurre tras la muerte de Augusto? Tiberio se hace con el poder e inmediatamente mata al hijo de Julia y deja que ésta muera de hambre. ¡Qué familia tan alegre! Esta es solo la primera etapa de la caída de Roma en el libertinaje. Tiberio se convierte en emperador como heredero elegido por Augusto. Pero su dictadura esconde una cara oculta. El emperador era el pegamento que agrupaba a todo el imperio. Y el sistema dinástico de Augusto funcionaba muy bien, siempre que hubiera un emperador fuerte. Bastarán 60 años para destruir el legado de Augusto. Entre medias, 4 emperadores: Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Capaces de acostarse con sus hermanas, asesinar a sus madres o matar a sus esposas. Y que finalmente fueron asesinados por sus propios guardas, apuñalados por sus familiares u obligados a suicidarse. Así murió la familia imperial del dios Augusto. Cuando llegaron emperadores que no tenían la talla de Augusto, empezaron los problemas de verdad. Hubo varios aspirantes al trono y al menos 3 emperadores en un año. La ciudad de Roma ardió y las ciudades de todo el imperio fueron saqueadas por ejércitos que luchaban entre ellos para aumentar su poder. Ahora un nuevo poder eclipsa a Roma. Las legiones imperiales están a punto de hacerse con el control del mundo.